Autoridades, miembros del Comité Patriótico del Bicentenario de la Independencia del Perú de Acarí, comunidad toda del pueblo de Acarí. Son muy gratas las circunstancias que han hecho posible, invitación mediante, que hoy en mi calidad de ferviente sanmartiniano pueda llegar a vuestra comunidad con un humilde y respetuoso mensaje en adhesión a los actos y homenajes recordatorios del Bicentenario de la relevante batalla de Acarí. Para ser precisos, estamos hablando de un histórico enfrentamiento armado que fue protagonizado en vuestro territorio el 16 de octubre de 1820 por oficiales y soldados del ejército del general San Martín en el marco de sus operaciones militares iniciadas por aquellos días en suelo peruano. Pero, nobleza obliga, en esta cita inicial no debemos olvidarnos del apoyo brindado por mujeres y hombres anónimos de estas benditas provincias del Perú, quienes apenas tomaron conocimiento de la presencia de la expedición libertadora, no dudaron, muchos de ellos, en prestar su inmediata colaboración. En el marco de esta alocución, conforme avancemos en la misma, volveremos a ocuparnos de los vientos patrióticos que soplaron en estas tierras, ni bien comenzaron las acciones armadas y de concientización del ejército sanmartiniano. Vientos libertarios que alcanzaron a muchos residentes de estas latitudes. Una de las maneras más decorosas de recordar la batalla de Acarí y llevar adelante el necesario ejercicio de memoria que nos debemos acerca de aquellos sucesos es seguir templando con firmeza y emoción la valiosísima cuerda de la confraternidad existente desde siempre entre los pueblos de Argentina y Perú. Si nos remitimos a tiempos previos a la instauración del régimen colonial en Sudamérica, veremos a lo largo de la geografía de gran parte de dicho subcontinente que aún están presentes vestigios de culturas originarias nacidas en el Perú que aún hoy nos siguen sorprendiendo. Además, quiero destacar que andando el tiempo arribamos a un capítulo de nuestra historia común en la cual se nos presentan nombres señeros de personalidades nacidas en tierra arequipeña que se destacaron en el difícil camino de las luchas por la libertad. Por ello, no puedo dejar de mencionar la gran influencia ejercida en tal contexto por el precursor don Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, autor de la célebre Carta a los Españoles Americanos, nacida de su pluma elevada y guía literaria fundamental en la causa de la independencia. Además, los argentinos que amamos la historia, no olvidamos que fue otro arequipeño, el coronel don Ignacio Álvarez Thomas, quien como director supremo de las Provincias Unidas del Sud y del Plata, convocó a la Magna Asamblea que proclamó y juró el 9 de julio de 1816 la independencia argentina en la ciudad de Tucumán. Luego de tales referencias, entre muchas otras muy importantes, retomamos el eje principal de nuestra alocución diciendo que ya han pasado 200 años de aquellos sucesos que marcaron de manera indeleble la historia de Acarí y de una vasta zona colindante. Por lo tanto, deseo hacer hincapié en responder a las que podrían ser preguntas tal vez hipotéticas de alguien interesado en conocer más sobre el tema. Preguntas tales como ¿quién fue San Martín? ¿Por qué vino al Perú? Para dar satisfacción al primero de los interrogantes, diremos que en el mes de febrero del año 1778, en un pequeño pueblo del noroeste de la Argentina llamado Yapeyú, cuyas raíces y tradiciones se deben a los padres de la Compañía de Jesús, vino al mundo el menor de los hijos del matrimonio San Martín Matorras, a quien bautizaron como José Francisco. Teniendo muy corta edad, se trasladó con su familia a Buenos Aires y desde allí al poco tiempo todos partieron con rumbo a España, donde el padre del futuro libertador siguió cumpliendo funciones como oficial del Ejército Real en la Plaza Militar de Málaga. En 1789, con 11 años de edad, se produce el ingreso de José de San Martín al regimiento Murcia con asiento en aquella ciudad. Comenzaba así
una destacada carrera militar que se prolongaría durante casi 22 años, momento en que decide dejar el viejo continente y regresar a América junto a otros camaradas de armas. Para 1812, ya está de nuevo en Buenos Aires, donde a poco de su arribo, el gobierno de entonces le reconoce su grado militar y le encomienda la formación de un nuevo cuerpo de combate. Nace así, en marzo de aquel año, el prestigioso Regimiento de Granaderos a Caballo. A comienzos de 1813, aquella fuerza formada en la más exigente disciplina sanmartiniana tiene su bautismo de fuego en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, protagonizando así la única acción armada que llevaron adelante los granaderos de San Martín en suelo argentino. Contemporáneamente, el general patriota don Manuel Belgrano y González, luego de triunfar frente a los realistas en las batallas de Tucumán y Salta, fue derrotado de manera contundente en Vilcapugio y Ayohuma, actual territorio boliviano. Ante el riesgo de una nueva avanzada de las fuerzas españolas sobre la región del Plata, el gobierno de Buenos Aires comisiona a San Martín para que reemplace a Belgrano y se haga cargo de la reorganización de aquel maltrecho ejército. A inicios de 1814, San Martín está en la zona noroeste de la Argentina cumpliendo con la orden del gobierno. Es allí donde Belgrano y otros oficiales le informan acerca de lo difícil que resulta llegar al corazón de la administración virreinal, atravesando todo el altiplano boliviano y las altas cumbres de la cordillera peruana. Retrograda San Martín con aquellos soldados hasta la provincia de Tucumán y allí, en un tranquilo fundo ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad capital, mientras se repone de algunas dolencias, pergeña sus futuras operaciones militares para llegar al Perú por otra vía. Es en este punto donde comenzamos a dar respuesta al segundo de los interrogantes que planteábamos de manera precedente. ¿Por qué vino San Martín al Perú? La respuesta está en sus propios escritos. Hasta que no lleguemos a Lima, no estará asegurada la independencia de la América. Nace entonces su estrategia conocida como el Plan Continental de San Martín. Tal operación consistía en organizar un ejército disciplinado y ágil al pie de la cordillera de los Andes, pasar a Chile, batir allí a los realistas y conformar un gobierno amigo en dicho país, para luego abocarse a la formación de una flota expedicionaria para llegar al Perú por mar. Los pasos necesarios de dicho plan fueron dándose con éxito durante los meses y años siguientes. Así, 1814, 1815 y 1816 fueron períodos de intenso trabajo con San Martín designado como gobernador de la región argentina de Cuyo, donde además de su tarea como administrador, formó con muy pocos recursos iniciales el ejército de los Andes. Una vez finalizada la preparación de dicha fuerza, realiza el cruce de los Andes. A fines de enero de 1817 ya está en Chile, listo para dar pelea. El 12 de febrero de aquel año vence en la batalla de Chacabuco, concretándose de manera inmediata la asunción del general Bernardo O'Higgins como director supremo. Luego vendría la ardua tarea de conformar la flota que lo llevaría al Perú, siendo enorme el esfuerzo para conseguir los recursos necesarios para tamaña empresa. Interín, en 1818, sufrió la derrota de Cancha Rayada, logrando reponerse poco después, el 5 de abril de aquel año, en la contundente victoria de Maipú. De todas maneras, la organización de la fase final de la expedición al Perú no fue tarea fácil, aunque la decisión y el empecinamiento de San Martín hicieron lo necesario para que finalmente, el 20 de agosto de 1820, la flota libertadora del Perú zarpara del puerto de Valparaíso rumbo a su objetivo. En la primera semana de septiembre, las costas de Paracas vieron cómo aquella formidable escuadra militar echaba anclas en su tranquila bahía.
Durante 4 días intensos se llevó a cabo la operación de desembarco para luego dar paso a la instalación en Pisco del primer cuartel militar del general San Martín en el Perú. Comienza aquí un proceso de reorganización de la fuerza, tratando de incrementarla en número y procediendo a la provisión de ganado y, por supuesto, de los víveres necesarios para el ejército, para lo cual fue imprescindible ganarse la confianza de los lugareños, quienes, mal prevenidos por los españoles, se habían retirado de sus moradas. Logrado este paso fundamental, es aquí donde nos reencontramos con la consideración hecha en el inicio de este mensaje, donde dábamos cuenta que muchos hombres y mujeres de la región, luego de tantos años de discriminación y explotación, comenzaron a adherir a la causa independentista. Esto determinó que las operaciones militares comenzaran de manera inmediata, sobre todo apuntando a neutralizar a la fuerza realista del coronel Manuel Quimper, que operaba en una amplia zona cercana a Pisco y que, a pesar de haberse retirado ante la llegada de los patriotas, era considerada como una amenaza. San Martín, además de su calidad como soldado, contaba también con la asistencia de oficiales de probada lealtad y valentía. Así es que, en octubre de 1820, comienzan a cobrar protagonismo los nombres de Arenales, Rojas, Guido, Bransen Lavalle y el teniente Juan Vicente Suárez, este último como actor principal en la batalla de Acarí. Antes de tal combate, se fueron sucediendo otras acciones y enfrentamientos de menor envergadura, pero también muy importantes, ya que las avanzadas patriotas se hicieron valer en Palpa, Nazca, Changuillo, San Juan, hasta llegar el momento en que el teniente Suárez derrotó a la fuerza de Quimper en Acarí. Esta victoria no solo fue favorable por la documentación, los caudales y el ganado obtenido, sino que en realidad fue un auténtico jalón en la historia de las luchas por la independencia, ya que dejó expedito el camino para la primera campaña a las sierras centrales que emprendería pocos días después el general Arenales. Aquel 16 de octubre de 1820 en Acarí quedó demostrado que se podía hacer frente con éxito a una fuerza que en el Perú quintuplicaba en número a las huestes sanmartinianas, lográndose además la inmediata adhesión de los habitantes de las comunidades de una amplia región circundante. Por ello hoy, en Acarí, es muy loable recordar no solo a los soldados de San Martín, sino a los pueblos de la región cuyos moradores, cuando la patria nacía, brindaron su decidido apoyo al proyecto militar y político del hijo de Yapeyú. Proyecto que culminaría en julio de 1821 con la independencia del Perú. Como una síntesis de lo expuesto, bien vale una salvedad. Y es que en nuestro mensaje podríamos haber profundizado en detalles puntuales acerca de la batalla de Acarí, pero hemos querido ser respetuosos de tantos eminentes historiadores que se han ocupado del tema. Por ello, decidimos hablar con emoción acerca del sentimiento patriótico de los pueblos de esta bendita región del Perú, ya que nadie que se precie de amar profundamente la libertad y la democracia puede soslayar el esfuerzo y la entrega de quienes de manera anónima contribuyeron y contribuyen a las grandes transformaciones sociales del país que los vio nacer. Por eso, en el final de este humilde mensaje, invito a honrar al libertador San Martín y a sus soldados, pero también a las hijas e hijos del Perú que dieron hasta sus vidas para que esta tierra fuese libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, tal como lo expresara el general San Martín el 28 de julio de 1821, quien, además, nos legara aquella sentencia imperecedera que expresa: serás lo que debas ser, si no, serás nada. Muchas gracias.